Derecho Penal 2. Retomamos entonces nuestras explicaciones, hablando ahora respecto del párrafo tercero de este título cuarto, que habla de una serie de falsedades como medio de cometer el delito. Hablamos de las falsedades de la moneda metálica y hablamos de las falsedades de los documentos de crédito, tanto del Estado como de entes particulares. Y ahora nos corresponde analizar una serie de falsedades, algunas de las cuales se utilizan como medio para cometer la falsedad misma. Es decir, lo que se falsea son los instrumentos para cometer la falsedad y que la ley eleva a la categoría de delito consumado. Entonces, vamos a ir viendo los diferentes grupos de delitos que establece la ley. Este párrafo tercero se denomina de la falsedad de sellos, punzones, matrices, marcas, papel sellado, timbres, estampillas, etc. Como ha ido ocurriendo en los últimos tiempos, algunos de estos elementos han ido quedando obsoletos y otros tienen muy poco uso, pero el hecho es que la ley todavía se refiere a ellos como tipos penales que sanciona dentro de nuestro ramo. Veamos entonces qué tipo de infracciones sanciona este párrafo. Sanciona 5 tipos de infracciones, 5 tipos de falsificaciones: la falsificación del sello del Estado y el uso del sello falso, la falsificación de elementos destinados a la fabricación de determinados valores y títulos, la falsificación de papel sellado y estampillas, la falsificación de boletas, de timbres y marcas, y la falsificación de nombres industriales o comerciales. El primer grupo entonces, la falsificación del sello del Estado y el uso del sello falso. Siempre tengo a la mano la edición actualizada del Código Penal, que es lo que deberían hacer ustedes para ir corrigiendo de repente lo que tengan que corregir, sobre todo si es que hay alguna modificación de tipo legal, como ocurrió, por ejemplo, cuando tratamos del delito de tortura. Bien, primer grupo de delito: falsificación del sello del Estado y el uso del sello falso. ¿Qué conducta sanciona esta acción? El artículo 180 sanciona al que falsificar el sello del Estado o hiciere uso del sello falso, con una pena bastante grave, porque le asigna pena de crimen, le asigna la pena de presidio mayor en su grado mínimo. Un delito de falsedad que tiene asignada una pena de crimen, presidio mayor en su grado mínimo, de 5 años y 1 día a 10 años. En Chile, y ustedes ya a esta altura seguramente que les habrá tocado ver algunos, existen una serie de sellos oficiales, pero el más perfecto, solemne y importante es el gran sello del Estado. En la misma universidad ustedes encuentran sellos que tienen los títulos de egresados, por ejemplo, sellos que van en los documentos que ustedes pueden solicitar como alumnos para determinadas cuestiones, etc. Existen una serie de sellos. Si van a la gobernación, le van a poner un sello de la gobernación, un sello oficial, ¿cierto?, de la gobernación. Lo mismo si van a la intendencia.
si van a la municipalidad, y dentro de la municipalidad, en sus diversos departamentos, le van a colocar también sellos. El departamento de obra, etcétera, el departamento del tránsito, etcétera. También le van a colocar sellos. Es decir, existen una serie de sellos oficiales en nuestra república, pero el más perfecto, como se dice, el más importante, el más solemne, es este gran sello del Estado. Dentro del territorio nacional se utiliza generalmente, o siempre, al parecer, para darle autenticidad y solemnidad, por ejemplo, a la carta de nacionalización. Me imagino que cuando el país celebra algún tipo de tratado, convención, etcétera, ¿no es cierto? Y cuando la celebra y cuando la ratifica, colocará este gran sello del Estado. Es tanta su importancia que tiene asignada una persona en específico para que se ocupe de la custodia de este sello, que es el archivero del Ministerio del Interior. Y está reglamentado esto. Está a cargo del archivero bibliotecario del Ministerio del Interior, según el artículo 13, letra C, del Reglamento Interno para la organización y funcionamiento para las oficinas del Ministerio del Interior. Es decir, tiene importancia este sellito. Entonces, nos encontramos con que existe este sello que es el más importante, el gran sello del Estado. Lo cual no significa, como he dicho, que existan otros que se utilizan en los diferentes organismos públicos y que son los sellos que representan, ¿no es cierto?, en la solemnidad de cada documento público a ese organismo del Estado. Ahora nos encontramos con el más importante. También esta situación del gran sello del Estado está considerada dentro de los casos de aplicación extraterritorial de la ley penal chilena. No nos olvidemos que el principio general en materia de aplicación de la ley penal chilena rige el principio de la territorialidad, ¿no es cierto? Es decir, que la ley penal chilena se aplica dentro de nuestras fronteras. Pero existen situaciones en las cuales, ¿no es cierto?, la ley penal chilena viaja, ¿no es cierto?, al extranjero para ser aplicada. Y este es uno de los casos, cuando se aplica este gran sello del Estado, ¿no es cierto?, u otros sellos de la República en el extranjero. Lo señala este artículo del Código Orgánico del Tribunal, el artículo 6. A propósito del gran sello del Estado, se refiere específicamente en el número 5 del artículo 6, pero se refiere este artículo a varias situaciones de extraterritorialidad. ¿Qué es lo que dice específicamente en este caso respecto de este sello, este artículo 6? Lo siguiente: los casos de aplicación de extraterritorialidad de la ley penal chilena a delitos de falsificación del sello del Estado, moneda nacional, documentos de crédito del Estado, municipalidades o establecimientos públicos, es decir, todos estos instrumentos que constituyen fe pública que otorga el Estado chileno, se contemplan en el artículo 6, número 5 del Código Orgánico de Tribunales. También hay otras situaciones. La más común, ¿no es cierto?, de aplicación extraterritorial de la ley penal chilena es aquella en que se aplica la ley penal chilena al chileno que comete delito en el extranjero y éste regresa a Chile sin haber sido juzgado o condenado en el país extranjero. Eso entonces es lo que podemos decir respecto de la falsificación de este gran sello del Estado.
artículo 108 del Código Penal, 180 del Código Penal. La característica es que tiene, ¿cómo se llama?, una pena bastante alta, tiene pena de crimen. El sujeto activo es cualquier persona y la acción que se castiga, el verbo rector es falsificar, ¿no es cierto? Dar al sello una apariencia, ¿no es cierto?, que no es la del auténtico u original, que es una de las formas de falsificación, que es la denominada falsificación material. Cuando se imita el original o cuando se hace aparecer uno no original como si fuera el original. Vamos a hablar más en específico respecto de la falsificación real y de la falsificación ideológica un poquito más adelante, a propósito de la falsificación de instrumentos públicos. Y también sanciona la ley en este artículo 180 al que hiciere uso del sello falso. Al que hiciere uso del sello falso. Es decir, no solamente sanciona al que falsifica este gran sello del Estado, sino que también sanciona al que, no habiéndolo falsificado, lo usa. La ley no se coloca en la situación que hemos visto en otras oportunidades de aquella persona que es la misma que falsifica y que usa. Así que acá nos quedamos, ¿no es cierto?, con la misma pena respecto del que falsifica y respecto del que usa o que hace las dos cosas. Bien. Segundo grupo de delitos: falsificación de elementos destinados a la fabricación de determinados valores y títulos. Aquí se mencionan una serie de elementos, muchos de los cuales no son de común conocimiento, es decir, se trata de oficios bien específicos, sobre todo como se trata de que son elementos para crear ciertos instrumentos. Se refiere mucho a un oficio que era de mucha especialización, que se llamaban, creo que todavía existen, pero menos parece, que se llaman los matriceros, o sea, los que hacían las matrices, es decir, del que hacía el original, del cual se hacían copias del resto de las piezas. Por ejemplo, una pieza de un automóvil. Antes, cuando los automóviles, ¿no es cierto?, se reparaban sus piezas, se echaba a perder, no sé, el carburador y se hacía otro carburador cuando no se podía comprar. Ahora los automóviles, como están mucho más adelantados ya desde hace muchos años, se compran la pieza completa, no se compran las partes que componían una de las piezas, sino que se compra la pieza completa, lo que se llaman los kits, por ejemplo. Bueno, antes entonces eran muy importantes estos matriceros, porque eran los que hacían el original, en el cual después se hacían las reproducciones de ese original. Bien, o sea, se hacía la matriz. La matriz, en todo orden de cosas, da a entender aquello que sirve para crear todas las demás unidades de lo mismo. Incluso también se habla de la matriz de la mujer, refiriéndose al útero de la mujer, que es donde se nace, ¿no es cierto?, en el fondo, desde que se juntan las células masculinas con la femenina, se desarrollan, etcétera, y se empieza a desarrollar el nuevo ser humano. Y ahí es donde se van a desarrollar los otros seres humanos que, ¿no es cierto?, en los que, mejor dicho, se produzca la fecundación en esa mujer. La matriz, el original, de donde salen los otros seres desde esa mujer, en este caso. Entonces, aquí se falsifican elementos para falsificar. ¿Y de qué se trata? La enumeración es más o menos larga, pero en el fondo se trata de algunos elementos que son para falsificar otros elementos.
¿A quién sanciona el 181? Al que falsificare punzones, cuños o cuadrados destinados a la fabricación de monedas. Es decir, todos falsificación de elementos para crear monedas, por ejemplo. Pero también para crear cuños o cuadrados, que son todos elementos que sirven para lo mismo. Al que falsificare punzones, cuños o cuadrados destinados a la fabricación de monedas, destinados a la fabricación de punzones, matrices, clichés, planchas o cualquier otro objeto que sirva para la fabricación, y empieza otra numeración, de bonos, acciones, obligaciones, cupones, de intereses o de dividendos o billetes de banco cuya emisión haya sido autorizada por la ley. Es decir, si pudiéramos hacernos la idea más o menos, es como una fotocopia, pero más difícil de crear. Claro, porque la fotocopia se hace en papel, ¿no es cierto? Es una pura fotografía. Acá no, acá se trata de objetos que tienen por objeto fabricar falsamente, ¿no es cierto? Bonos. Claro, pero un bono vendría a ser como una fotocopia muy sofisticada. Requiere muchos elementos, ¿no es cierto?, de dibujo, de relieve, etcétera, porque de lo que se trata es de que el original de un bono sea difícil de falsificar, es como una especie de billete, por decirlo así. Tiene cuestiones de seguridad, etcétera. Entonces, se trata de fabricar elementos que sirven para fabricar estos títulos de crédito que son de difícil falsificación. Por ejemplo, fabricar una acción. Las acciones también son difíciles de falsificar. Incluso muchas tienen un cierto relieves que son muy finos. Tienen dibujos muy difíciles de falsificar, dibujos en relieve. Tienen winchas de seguridad, etc. O falsificar cualquier otros objetos destinados a la fabricación de papel sellado o estampillas. Perdón. El papel sellado tuvo mucha importancia, no me atrevería exactamente a decir hasta cuándo, ¿no? Me da la impresión de que por ahí, como está cuando uno dice siglo pasado, parece que fuera mucho, ¿no es cierto? Pero son años atrás nomás, dentro de la vida mía por lo menos. Cuando yo empecé a tramitar en los años cerca de los 70, de los 1970, se utilizaba mucho el papel sellado. El papel sellado era esencial para hacer los escritos. Estos mismos escritos que ahora hacen en un computador ustedes y que los remiten, ¿no es cierto?, mediante escáner para formar el procedimiento civil ordinario de mayor cuantía. Antes, cuando se presentaban los escritos y el mismo escrito en original se cosía las hojas, este papel especial, este papel sellado, entonces era no diré difícil del punto de vista de la litografía, pero era más complicado, no era un simple papel. Tenía líneas, tenía el dibujo, me recuerdo que tenía el dibujo, tenía el escudo nacional, por ejemplo, tenía colores, tenía numeración, las líneas estaban numeradas, etcétera. Es decir, era un papel, por eso que había que comprarlo, el papel sellado. Y en el papel sellado se escribía. Y por eso que también servía esto para que los escritos fueran más cortos, es decir, esos abogados latosos que repiten la misma idea muchas veces, ¿no es cierto?, tenían que hacerlo con más cuidado y ser más sintéticos, sin dejar de ser completos, pero más sintéticos. ¿Por qué? Porque cada hoja de papel sellado requería tener un impuesto
estampillas. Entonces, el papel sellado y las estampillas se usaban mucho, sobre todo en el ámbito judicial. Cada hoja que se imprimía, que se escribía en la máquina, ¿no es cierto?, cada hoja llevaba estampilla. ¿Y qué estampilla? La estampilla que determinaba la cuantía que se le otorgaba al juicio. Entonces tenía importancia el papel sellado, porque era el único sobre el cual se podían hacer los escritos, y también tenía importancia porque debía ir con las estampillas correspondientes, lo cual significaba además ingresos para el Estado, porque una vez que se ingresaba el escrito en el tribunal, se le colocaban los timbres correspondientes de ese tribunal que anulaban las estampillas. Y con cada una de las hojas de papel sellado se iba formando este expediente. Así era en materia civil. Así era en materia civil. Eso ha ido pasando de moda, ¿no es cierto?, con la modernidad. Y ¿cómo se llama? Ahora ya no se utiliza el papel sellado para eso. No sé si tiene, la verdad, aplicación ahora en algún aspecto el papel sellado. No lo sé. Las estampillas sí. Existen todavía algún tipo de estampillas en las mismas universidades, ¿no es cierto? En la universidad nuestra, como en las demás, se compran estampillas, los estudiantes tienen que pagar una estampilla, que es un pago de un impuesto en el fondo, para obtener algún tipo de certificado. Claro que ahora la estampilla va sobre un papel común y corriente que ingresa en blanco al computador y después se lo imprime, y ahora solamente se contiene la estampilla sobre la cual se coloca un sello, seguramente. Bien. Entonces, acá, ¿qué es lo que está sancionando la ley? Una serie de conductas que consisten en falsificar ciertos elementos que actúan como matrices para fabricar otros elementos que son los que se utilizan después como tales. Papel sellado, estampilla, matrices, clichés, etc. Pero no solo se sanciona al que falsifica, sino que también se sanciona al que usa este elemento falsificado. Y lo dice el mismo artículo 181. O el que hiciere uso de estos sellos o planchas falsos será castigado con presidio mayor en su grado mínimo a medio y multa, etcétera, etcétera. Claro, porque con la falsificación de estos elementos que sirven para falsificar los otros elementos que utiliza después la gente, como pueden ser las monedas, ¿no es cierto?, los bonos, las acciones, obligaciones, etcétera. Entonces, por eso que la pena es alta. Tiene pena también de crimen. Entonces, como he dicho varias veces, se falsifican elementos que se utilizan para falsificar estos valores o estos títulos, estos bonos, estas acciones, estos títulos de crédito, esta moneda, etc. Pero como se trata de falsificar elementos que sirven para crear, falsificando, pero para crear elementos, ¿cuáles? Títulos de crédito o moneda, etc., que sirven para que la gente los utilice, se transforma un acto meramente preparatorio en un delito consumado. Es decir, esto también lo preguntamos en las pruebas, cuando hacemos, ¿no es cierto?, los cursos normales, etc. Yo siempre aviso y le digo, mire, esto lo hemos preguntado muchas veces. ¿Por qué? Porque lo que se preguntan son situaciones especiales muchas veces. Y esta es una situación bastante especial en la que la ley sanciona como delito consumado un simple acto preparatorio. ¿Cuál es el simple acto preparatorio? Crear un elemento que sirve para utilizarlo para fabricar otros elementos que vamos nosotros a usar en nuestra vida diaria. Y no solamente se trata de este acto preparatorio que se sanciona
cuando se realiza en nuestro país, sino que también cuando se realiza en el extranjero. Y el artículo 187 se refiere precisamente a esta otra situación que considera también al extranjero. Y dice el artículo 187, el que falsificare los sellos, timbres, punzones, matrices o marcas que tengan alguno de los destinos expresados en los artículos 180 y 181, es decir, que sirvan para falsificar estos otros elementos, títulos de crédito, moneda, etc., y que pertenezcan a países extranjeros, es decir, se puede falsificar estos elementos para falsificar estos otros que pertenezcan a países extranjeros, estos otros títulos de crédito de países extranjeros. Es decir, se falsifican las matrices para falsificar bonos de otro país. Esto lo sanciona el 187. Y que pertenezcan a países extranjeros, o el que hiciere uso de dichos sellos, timbres, punzones, matrices o marcas falsos, sufrirá tal pena. Me recuerdo hace años atrás haber visto una película en la que no tenía que ver Chile, ¿no? Una película norteamericana, el protagonista era un actor bien famoso, y la película se llama Lluvia Negra. Lluvia Negra. Y ahí la trama de la película consistía en que una banda de estos falsificadores internacionales, normalmente se falsifican dólares, ustedes comprenden que se falsifican las monedas más importantes, ¿no? Dólares, libras esterlinas, yen japonés, etc. Nos falta mucho como país todavía para que falsifiquen las monedas de nosotros, porque en realidad no valen mucho internacionalmente, ¿no? Y ahí había una banda que tenía un lado de la matriz del billete, me parece que era de $100, y la otra banda tenía el otro lado del mismo billete, de la matriz del mismo billete. La matriz era el elemento que se habían robado a otros que lo habían falsificado. Las dos matrices. Bien, con esa matriz se hacen, ¿no es cierto?, después miles de billetes. Bueno, y la película es que las dos bandas luchan para quedarse cada una con la matriz de la otra, para hacer el billete completo. Bueno, les voy a contar la película. Ahí es donde está, ¿no es cierto?, el artículo 187, si es que tuviera esta falsificación que ver con estas falsificaciones que tienen que ver con títulos de crédito o moneda de otro país, pero que tuvieran alguna aplicación en Chile. Ahí es donde entra a aplicarse este artículo. Tercer grupo de estos delitos: falsificación de papel sellado y estampilla. Ya algo les comenté a propósito del papel sellado y de las estampillas. Y como cuando leí el 181 nos dimos cuenta de que al final del artículo aparecen mencionados tanto el papel sellado como las estampillas, que pueden ser falsificados con esta matriz falsificada. Entonces, de manera indirecta lo considera el legislador y lo sanciona. En el artículo, como vimos, en el 181. Casi al final del 181, el que falsificare, después dice, timbres, planchas o cualquier otro objeto destinado a la fabricación de papel sellado o estampilla. Así de manera indirecta se refiere al papel sellado y a las estampillas. Y también sanciona al que hiciere uso de estos títulos de crédito o moneda falsos. Falsos porque, aunque sean iguales que el original, pero fueron creados por una matriz falsa, no la original del Estado que corresponde. Bien. ¿Qué es lo que es la estampilla? Bueno, todos saben, ¿no es cierto?, materialmente, ¿no? ¿Qué es lo que se dice que es la estampilla? Se dice que la estampilla es
un instrumento, ¿no es cierto?, un adhesivo, que se emplea para cancelar ciertos derechos o servicios. Eso es una estampilla. Derechos que pueden ser impuestos, tasas, contribuciones, etc. Eso es una estampilla. Una vez que se compra la estampilla, ¿no es cierto?, ese dinero va normalmente a las arcas fiscales del gobierno central. Otras son, las menos son para cuestiones particulares. Y una vez que se paga el impuesto y se coloca en el documento que corresponde, entonces en ese caso pierde su valor la estampilla. Ahora, el legislador al sancionar las falsificaciones de esta especie, lo que pretende, ¿qué es lo que es en el fondo? Lo que es el bien jurídico protegido en todos estos signos, símbolos, etcétera, que es proteger la fe pública. Es decir, proteger la confianza que tenemos nosotros, la mayoría de los individuos que componemos la sociedad, en todos estos instrumentos públicos, que nos dan desde el inicio, ¿no es cierto?, la certeza de que son lo que son y por ende valen lo que significan. Es decir, la moneda vale en lo que significa, como moneda y por el valor que tiene. Una escritura vale en lo que significa, entre las partes y respecto de terceros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la ley, en relación con estas falsificaciones, también hace unos agregados. Y por ejemplo, en el artículo 182 se sanciona al que de concierto con el falsificador toma parte con él en la emisión. No participa materialmente en la falsificación, pero sí puede serlo ideológicamente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice el 182? El que de concierto con los falsificadores tomare parte en la emisión del papel sellado de estampillas falsificado sufrirá la pena de presidio mayor en su grado mínimo y multa. Es decir, se amplía, ¿no es cierto?, la acción que se castiga. Y no solamente se amplía en el sentido del verbo rector, sino que se amplía en el sentido del concierto. ¿Sí? Estar de acuerdo con. ¿Con quién? Con los falsificadores. Él a lo mejor materialmente no hace nada, pero está de acuerdo con los que están falsificando el papel sellado y las estampillas. También la ley en el 183 amplía la sanción a aquel que sin ser culpable de la participación a que acabamos de referirnos, es decir, sin estar de concierto con los falsificadores, se procura sabiendas estampillas y las emite o introduce al país. También, ¿no es cierto?, acá hay una sanción para este otro participante. En el 183, el que sin ser culpable de la participación a que se refiere el artículo anterior, es decir, sin estar de concierto y sin haber participado materialmente, ¿no es cierto?, pero se hubiere procurado a sabiendas papel sellado o estampillas falsos. Es decir, él supo que algunos tenían estos papel sellado y estampillas falsos y se los procuró. O sea, los tuvo en su poder. Y los emitiere e introdujere en la República. Será castigado con tal pena. Y ahí la ley va señalando las penas. Ahí tenemos otra situación. Pero también tenemos en el artículo que sigue con que se va extendiendo la sanción ahora al que expenda o introduzca estampillas falsificadas tan burdamente
que cualquiera pueda anotarlo. Y aquí a este que hace este uso malicioso, ¿no es cierto?, de esta expendición o introducción de estampillas falsificadas, como son estampillas tan burdas, bueno, hay palabras que bien chilenas para decir, no burdas, decirlo de una manera más vulgar, pero utilicemos el lenguaje que utiliza la ley, burdas, en ese caso, que cualquiera pueda darse cuenta, que cualquiera pueda notarlo, dice la ley, se le procesará por engaño. Lo mismo pasaba, ¿no es cierto?, con la moneda metálica y el billete, ¿no es cierto?, en los casos en que era tan burda la falsificación que cualquiera podía darse cuenta. Entonces ahí el legislador le achaca un poquito también a la víctima, ¿no es cierto?, al eventual perjudicado, que como no tuvo el mínimo, ¿no es cierto?, cuidado para darse cuenta de que está obteniendo algo falsificado, y por ende le rebaja la pena al que está cometiendo el delito. Esto lo dice el 184. Cuando la falsificación fuere tan mal ejecutada que cualquiera pueda notarla y conocerla a la simple vista, los que la hubieran efectuado y los que expendieren o introdujeren el papel sellado o las estampillas así falsificadas podrán ser castigados como responsables de estafa y otros engaños con las penas que se establecen en el título respectivo. Claro, seguramente que la sanción va a ser mucho menor, seguramente, porque en el caso de las estafas y otros engaños se trata de penas de presidio menor siempre, y aquí hay casos de presidio mayor, hay penas de crímenes, acá tratándose de este tipo de falsedades, porque se trata de instrumentos públicos. Entonces, acá se le achaca un poco de responsabilidad a la víctima y por ende se beneficia el que está cometiendo el delito. Este delito que además lo ha hecho tan mal, ¿no es cierto?, porque estamos hablando de un falsificador que hace billetes, en mi época decíamos penca, muy, muy malo, una falsificación muy mala. ¿Y sabe por qué se decían penca? Porque antes las pencas, que entre paréntesis casi, no sé si están desapareciendo, una especie, las pencas son una especie como de lechuga, pero como un palo, un palo. Y como salían las pencas alrededor de casi todos de los ríos, riachuelos, etcétera, en los alrededores de Santiago, era llegar y sacarlas nomás. Y casi nadie las comía, se botaban. Y son riquísimas, entre paréntesis. El problema es que tienen como una hilachita, que hay que sacarla, ¿sí? Un hilache hay que sacarla. Bueno, y eran muy baratas, y todo lo que es muy barato se dice que es penca, o sea que es malo. Y muchas veces lo que es barato, sobre todo en cuestiones para cocinar, no es que no tenga un buen gusto, lo que pasa es que mucha gente no sabe cocinar muchas cosas. Entonces por eso que se decía penca, algo muy barato. Y al contrario, las paltas siempre en Chile fueron caras, o más caras que el resto de los vegetales. Y al contrario de las pencas, las paltas como siempre fueron caras, a los que tenían plata, por ejemplo, a los tipos que tenían plata le decían este es un gallo palta, porque tenía plata, o sea, era algo caro. Entonces en materia culinaria, normalmente lo que es rico y muy rico es caro, y lo que es barato se dice que es penca, que no tiene muy buen gusto. Estos son datitos que les voy dando para que se den cuenta que muchas veces las palabras no tienen un significado grosero, ni mucho menos. Bien. Y por último, se extiende, como se llama la ley, en su sanción penal, al que hace uso y aplicación perjudicial a los derechos o intereses del Estado o de una autoridad cualquiera o de un particular de las verdaderas matrices procuradas indebidamente. Claro, ¿por qué? Porque resulta que a lo mejor los originales de esas matrices, supongan ustedes que se falsificaron las matrices del Banco Central y las verdaderas se ocultaron, etc. Entonces, con estas matrices, ¿no es cierto?, se causó perjuicio, en este caso al Estado de Chile. También se le puede causar a un particular, se le puede causar perjuicio a muchas personas. Por eso que en el artículo 186
se amplía, ¿no es cierto?, las acciones que se castigan a otros. ¿Qué dice el 186? El que habiéndose procurado indebidamente los verdaderos sellos, timbres, punzones, matrices o marcas que tengan alguno de los destinos expresados en los artículos 180 y 181, falsificar, ¿no es cierto?, otros elementos, títulos de crédito, moneda, etc. Hiciere de ellos una aplicación o uso perjudicial. Claro, acá, el que habiéndose procurado indebidamente los verdaderos, hiciere de ellos una aplicación o uso perjudicial, y enumera a qué organismos puede perjudicar, o a qué persona puede perjudicar. Perjudicar los derechos e intereses del Estado, de una autoridad cualquiera, o de un particular. Claro, puede perjudicar, ¿no es cierto? Entonces ahí tiene presidio menor en cualquiera de sus grados, es decir, puede llegar hasta el presidio menor en su grado máximo. Claro, supónganse ustedes que por negligencia del funcionario correspondiente del Banco Central, alguien se hurta estos originales de las matrices que sirven para confeccionar los billetes. Seguramente que va a tener responsabilidad y a lo mejor hasta lo echa, ¿no es cierto? Es decir, ahí está perjudicando, ¿no es cierto?, los intereses de un particular, de un trabajador en el fondo, en este caso del Banco Central. Ese es el tercer grupo, falsificación de papel sellado y estampillas, dentro de los cuales, ¿no es cierto?, estamos hablando de no solamente la falsificación misma para la creación de estos títulos de crédito falsos, sino que estamos hablando también de la utilización de manera directa o indirecta por aquellos que no participaron en el falseamiento mismo, sino que actuaron después del falseamiento, pero se aprovecharon de ese instrumento falso que sirve para falsificar estos títulos de crédito o moneda. ¿Quedó claro entonces, no es cierto?, que aquí de lo que se trata en todos los casos, excepto del último caso, en donde lo que se obtiene es el original, ¿no es cierto?, con el cual se causa perjuicios a estas diferentes personas que hemos nombrado, y en los casos anteriores se servía para falsificar con ya el sello, etcétera, que había sido falseado. Entonces ahora en el cuarto grupo vamos a hablar de la falsificación de boletas, timbres y marcas. Y aquí incluso vamos a hacer algún comentario porque estas cosas ocurren por ejemplo en relación con la falsificación de boletas de espectáculo. Se falsifican boletas que son boletas que sirven para dar cuenta del pago para ingresar a ver un espectáculo. ¿Qué espectáculo? El más común, el fútbol. ¿Cuántas veces hemos sabido que se han sorprendido a personas vendiendo entradas para el partido, tanto que va mucha gente, falsos? Esas son cosas que ocurren, y que ocurren bastante seguido. Claro, se aprovechan de las aglomeraciones, entonces seguramente que Carabineros no alcanza a poder cubrir todos los espacios, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Pero el asunto es que se cometen estos delitos. Falsificación entonces de boletas, timbres y marcas, artículos 185 y 189. ¿Qué es lo que dice el artículo 185? ¿A quién sanciona? ¿El qué? Sujeto indeterminado, cualquier persona, ¿no es cierto? Ahí tenemos ya el sujeto activo, uno de los elementos objetivos, ¿no es cierto?, del tipo penal, la acción. Y después modalidades importantes de la acción. Hemos visto los lugares, por ejemplo, donde se tiene que realizar la acción.
en un caso de estos delitos que protegen la intimidad y la dignidad de las personas, vimos que se trataba de que el lugar eran en sitios, ¿no es cierto?, que no eran de libre acceso al público, recintos privados, o que no eran de libre acceso al público. Y en el mismo párrafo veíamos al final que cuando se trataba de captar, fotografiar, grabar, etcétera, los órganos sexuales o las partes íntimas de las personas, era en lugares públicos o de libre acceso al público. Es decir, el lugar, modalidades de la acción. Yo soy reiterativo, se lo he dicho, pero yo sé que se le va a quedar grabado al final, para que se sepan bien los elementos subjetivos y objetivos de todo tipo penal, que es lo que estudiamos este año. Después, relación causal y resultado. Entonces, ahora, ¿a quién sanciona el 185? Y ahí empezamos a la explicación. ¿Al qué? Falsificare boletas. Falsificare boletas. ¿Para qué? Boletas para el transporte de personas o cosas. Cuando alguien transporta cosas, tiene que llevar una boleta. Tiene un nombre específico esa boleta. Normalmente se llaman guía de libre tránsito. Es decir, si usted va conduciendo un camión que lleva 500 televisores, tiene que llevar una guía de libre tránsito otorgada normalmente por la aduana, donde diga que lleva usted esos 500 televisores que van individualizados. No es llegar y andar. Hasta cuando uno se cambia en tiempos normales y cuando funcionaba la policía, lo podían parar a uno y decirle: oiga, ¿y a dónde va usted con esa mudanza? No, acá está, me estoy cambiando de esta parte para esta otra. Porque o se estaba cambiando a la mala y no había pagado el arriendo desde donde se estaba cambiando, o dos, se estaba robando las cosas que llevaba arriba el camión, ¿no es cierto? Eso es país serio, donde se fiscaliza. 185. El que falsificare boletas para el transporte de personas o cosas, ahí venían estos comentarios, o para reuniones o espectáculos públicos. Bueno, cada vez más vienen todos los grupos musicales más famosos del mundo. Ya vienen, hay algunos cantantes, ¿no es cierto?, que podrían hasta vivir aquí, porque vienen a cada rato ya acá, ¿no es cierto?, algunos españoles, por ejemplo. O para reuniones o espectáculos públicos, con el propósito de usarlas o de circularlas fraudulentamente. O sea, falsifica, quiere ir a ver no sé, al que viene siempre, a Miguel Bosé, por ejemplo. Hay un argentino también que canta re mal, pero viene a cada rato. Podría entonces falsificar estas boletas, ¿para qué? Para entrar a ver al cantante, pero también para, que es lo más común, que es para circularla fraudulentamente, es decir, para venderla. Porque si se falsifica, no se va a falsificar una para el espectáculo, se falsifican varias, por lo menos, ¿no es cierto? No se va a falsificar una. Y el que a sabiendas de que son falsificadas las usare o circulares. Ya, aquí tenemos de nuevo a este que materialmente no falsificó, no realizó en los hechos el verbo rector, pero sí se aprovecha, ¿no es cierto? ¿Cómo se aprovecha? Usándolas o circulándolas. Es decir, en el fondo vendiéndolas, haciéndolas circular. Claro, también las puede regalar, pero no, el que falsifica no va a estar corriendo el riesgo para puro regalar. O sea, no hay delincuentes que sean muy buena persona. Siempre el delincuente tiene un fin propio, personal. Y en este caso, la platita. O el que falsificar el sello, timbre o marca de una autoridad cualquiera, de un establecimiento privado de banco, establecimiento privado de banco, de industria o de comercio o de un particular. Aquí estamos hablando de una cuestión que es bien común y que la gente como que, bueno, uno por ignorancia seguramente, no le da la importancia que tiene. Por eso es que cuando alguien, los abogados, por ejemplo, empiezan a trabajar, ¿no es cierto?, tienen su título, qué sé yo, y empiezan a
crearse y a comprar elementos que necesitan para que sea su profesión. Entonces necesitan de repente un timbre. Normalmente los abogados se mandan a hacer, ¿cómo se llama? No talonarios, sino que de hojas que pueden servir ya hasta para ser escritos, ¿no es cierto? Y donde estén sus datos personales arriba, que se note quién hizo el escrito. Y le da como más caché también, ¿no es cierto? Que cada hoja diga el nombre suyo y abajito abogado. ¿Ah? Y si le gustan más los títulos, en vez de ponerle abogado, ¿no es cierto?, le pone más cosas. ¿Ah? Y si además tiene un diplomado, y si tiene un magíster, dice doctor. ¿Ah? Entonces le da más caché. Y cada hoja lleva eso. Entonces lleva un timbre. ¿Ah? Ese timbre se puede mandar a hacer, se puede hacer manual, para dar cuenta de un recibo, por ejemplo. A ustedes le dieron plata para que sacaran las compulsas. Ya. Y ustedes, para dar cuenta que le dieron esa plata, le hace un recibo y le pone su timbre, ¿ah? Y su firma. Es decir, no es llegar y falsificar esas cosas. Es un delito. O hiciere uso de los sellos, también se sanciona al que no hizo la falsificación, pero hizo uso. ¿De qué? De los sellos, de los timbres o marcas falsos. Sufrirá la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados. Es decir, aquí es donde viene la precaución y el mensaje que yo les mando, que no hay que tomar en broma esto, no solamente ustedes, sino que las personas que van a llegar donde ustedes para su atención profesional, para que ustedes le digan, oiga, tenga cuidado con que usted utilice un timbre de otra persona. Mire que tiene presidio menor en cualquiera de sus grados. O sea, puede llegar a los 5 años, presidio menor, pero puede llegar a los 5 años. 3 años y un día 5 el presidio menor de su grado máximo. Entonces, falsificar un timbre para hacer aparecer como que estoy dando cuenta, ¿no es cierto?, oficial de un documento, pero a nombre de otro, tiene presidio menor hasta en su grado máximo. No es broma. Entonces ahí tenemos la falsificación de boletas para el transporte, reuniones, etcétera, etcétera. También sanciona la ley al que hace desaparecer de las boletas la marca que indica que ya se han utilizado. 189. Fíjense ustedes a quién sanciona el 189, porque la ley es clarita y muchas veces estas cosas las cometen gente que tiene que saber esto. ¿no? Esto es para que ustedes que andan en los tribunales lo sepan. 189. El que hiciere desaparecer de estampillas de correos u otras adhesivas o de boletas para el transporte de personas o cosas la marca que indica que ya han servido con el fin de utilizarlas, y el que a sabienda expendiere o usar estampillas o boletas de las cuales se ha hecho desaparecer dicha marca, siempre que en uno y otro caso el valor de tal estampilla o boleta exceda de una unidad tributaria mensual, será castigado con reclusión menor en su grado mínimo o multa. Cuando se utiliza el sello, la estampilla, lo que sea, se la inutiliza, que se llama. Se la inutiliza. Si alguien hace desaparecer esa inutilización o no la coloca, entonces, que vendría a ser lo mismo, entonces en ese caso estaría cometiendo esta infracción penal. El que hiciere desaparecer de estampilla de correo u otra adhesiva o de boleta para el transporte de personas o cosas la marca que indica que ya han servido con el fin de utilizarlas, es decir, para utilizarlas de nuevo. ¿Qué es lo que pasaba aquí, por ejemplo, hace algunos años atrás, en la Corte de Apelaciones? Cuando se suspende una causa, hay que pagar un impuesto. La idea es que los abogados no suspendan las causas. Y eso que ahora se modificó la ley, ahora solamente se admite una suspensión. Antes se admitía cualquier número de suspensiones siempre que no se llegara con la suspensión a verse la causa. Es decir, si yo estaba en el lugar 7 y la causa llegaba hasta el número 6, no ocurría la suspensión. Eso se
acabó. Eso se acabó, pero duró años, de años. Bueno, entonces en esa época, en la misma corte, algún funcionario le decía, oiga, no voy a pegar las estampillas porque pueden servir para otra suspensión. Entonces eso actualmente está penado. Eso actualmente está penado. O sea, está penado hace tiempo ya. ¿Ah? Está penado desde el 96, hace tiempo. Ley 19.501 del 15 de mayo del 97. Entonces, desde esa fecha para adelante, el que hace esa pillería comete un delito. No es mucha plata, pero si se juntan las estampillas de 2 suspensiones, por ejemplo, creo que ahora para suspender, no sé si son, no sé, yo me quedé cuando costaba como cerca de 15.000 pesos, no sé si costará lo mismo o costará más. Entonces, si no se inutilizan las estampillas de 2 suspensiones, si son como 20.000 pesos cada suspensión, son 40.000. ¿Para qué hacen más comentarios? Entonces, el 189 sanciona al que hace desaparecer de la estampilla de correo u otra adhesiva o de boleta para el transporte de personas o cosas la marca que indica que ya han servido con el fin de utilizarla. O sea, claro, ese es el único fin que tiene. Si se hace desaparecer las circunstancias de que ya sirvieron. Y el que a sabiendas expedir y usar estampillas o boletas de las cuales se ha hecho desaparecer dicha marca, siempre que en uno y otro caso el valor de tal estampilla o boleta exceda de una unidad tributaria mensual. O sea, exceda de como 40.000 pesos, no me acuerdo cuánto está la unidad tributaria exactamente en este momento. Entonces ahí tenemos otra situación de falsedad que se sanciona. Y tenemos también la falsificación del sello, timbre o marca de una autoridad cualquiera o de un establecimiento privado de banco, etc. A la cual ya nos habíamos referido. Y el último grupo es el del artículo 190. Este es en el fondo es un robo de propiedad industrial, que también aquí puede que haya un concurso aparente de leyes penales en algún tipo de caso, porque esto se sanciona en la ley especial, ¿no es cierto?, que protege la propiedad intelectual y específicamente la propiedad industrial o comercial. O comercial. Fíjense, por ejemplo, que ahora propiedad comercial. Propiedad industrial es cuando se fabrica, ¿no es cierto?, pero propiedad comercial es cuando se comercia un producto. Ustedes ahora van a los supermercados y hay tarros que tienen el nombre del supermercado. Si ustedes van a comprar atún, por ejemplo, atún ese que se vende en tarro, las lonjitas de atún, por ejemplo, hay atún Santa Isabel, por decir algo. Otro atún Jumbo. Vino, ahí, lo mismo. Es decir, ahí hay propiedad comercial, porque los supermercados no fabrican el producto, lo comercializan. Por eso que cae ahora mejor el nombre de propiedad industrial y propiedad comercial. ¿A quién sanciona el artículo 190? Al que hiciere poner sobre objetos fabricados el nombre de un fabricante que no sea autor de tales objetos, los blue jeans. Es tanto el robo de propiedad intelectual por parte de los chinos. No nos olvidemos que antes que empezar esta crisis, que por eso que hay tanto cuestionamiento, se está investigando cómo se produjo esta crisis y todo, porque en la guerra comercial que existía entre Estados Unidos y China, según lo que me recuerdo, me puedo equivocar en parte del monto, pero según lo que me recuerdo, es tanto el robo de propiedad industrial y comercial que hacían los chinos básicamente a Estados Unidos y a otros países de Europa, porque ellos habían creado muchas cosas, pero los chinos nunca crearon autos. El auto a gran escala se empezó a construir en Estados Unidos
cuando Henry Ford empezó con la producción en masa. Desde ahí, y todos los productos los han copiado. Nosotros estudiamos, cuando pasamos los delitos contra la seguridad exterior o soberanía del Estado, nosotros estudiamos solamente el espionaje militar. Pero ahora el espionaje militar, sobre todo de países que no participan en guerra hace mucho tiempo, es mínimo en relación con el espionaje militar y el espionaje industrial y el espionaje científico. Los chinos compran unidades completas, por decir un auto, un camión, etcétera, de diferentes marcas, y le desarman hasta el último tornillo y después ellos lo hacen. Porque antes adquirieron, ¿no es cierto?, por aquí y por allá, los software para la fabricación. Se consiguieron los metales para fabricar, los vidrios, las placas, los plásticos, etcétera, y ahora fabrican. Malos sí, obvio, no se va a comparar un auto chino con un Mercedes-Benz o con un Rolls-Royce, pero son más baratos, como todas las cosas chinas. Claro, no duran nada, pero las puede comprar cualquier persona, ¿no es cierto? Uno se compra un zapato, normalmente son todos chinos, todos andamos con zapatos plásticos, puro plástico. Claro, son baratos, pero son feos, son malos, se ponen hediondos, las tienen todas. Bien, el espionaje industrial y comercial. Y cuando, como digo, antes que empezara esta pandemia estaba esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y en ese momento me parece que ya los chinos le estaban pagando ya 300.000 millones de dólares a Estados Unidos por estos conceptos de robo de propiedad industrial, científica, comercial, bla, 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 porque esto se aplica a todo, a la industria farmacéutica, robo, ¿no es cierto?, de las fórmulas para hacer qué sé yo, la aspirina, de todo. Entonces, ¿cómo se llama? De eso se trata. Hasta se vende que la gente trae para acá, porque todo esto a propósito de Chile y específicamente de Arica. Aquí han descubierto a comerciantes que llegan con productos chinos, blue jeans, lo típico, blue jeans o jeans, como se llaman ahora, jeans. No vienen con marca. Y aparte, en la misma China, compran ustedes marcas de las que quieran. La pura marquita nomás la compran aparte. O sea, salen de la tienda donde compraron los blue jeans, que vienen sin ninguna marca, y cruzan al frente, por ejemplo, estoy inventando porque yo no he estado nunca en China, cruzan al frente y al frente venden las marcas de todos los productos, para todos los productos. O sea, ¿usted quiere marcas para blue jeans? Sí, ¿de qué quiere? Lee, Wrangler, hay algunos con nombres de mujeres que son famosas, que son más caros, otros con nombres de hombres, etc. El que quiera, con el logo, con todo. Le venden aparte. Y acá se han confiscado en la feria de Arica a través de los años. O sea, ya el robo de propiedad industrial es grosero. ¿Ya? Entonces aquí llegan con el blue jean y, oye, ¿cuáles son los que más se están vendiendo? La marca tanto, ¡pum! Métale la marca tanto. De eso está tratando este artículo. Y ahí es donde llega normalmente la PDI, ¿no es cierto?, y hace estas confiscaciones de estas cosas. Entonces sanciona el 190 al que quisiere poner sobre objetos fabricados, objetos ya fabricados, el nombre de un fabricante que no sea autor de tales objetos. Por ejemplo, hay uno que creo que se llama Gino Valente. Entonces, Juan Pérez, o Lin Chang, fabricó, ¿no es cierto?, la cosa, y le ponen aquí Gino Valente, que la fabricó, la marca, el logo, lo hizo otro chino, Xin Quan, lo hizo. Todo es falsificación. Es falsificado el blue jean y es falsificada la marca. Entonces se vende acá ese blue jean como que fuera Gino Valente, por ejemplo. U otro que, bueno, sobre todo las niñas, qué sé yo, que conocen más de marca y todo eso. Robo de propiedad industrial y comercial.
o la razón comercial, el que hiciere poner sobre objeto fabricado el nombre de un fabricante que no sea autor de tales objetos, o la razón comercial de una fábrica que no sea la de la verdadera fabricación. Imagínense, si pueden copiar autos, no van a copiar una polera, un blue jean, una chaqueta, una bota, qué sé yo. Bueno, pero acá el artículo lo sanciona. Y, para terminar, las disposiciones comunes de estos 5 delitos. Básicamente, como hemos visto en otras ocasiones, el caso de la tentativa, en donde se altera la regla general que sanciona la tentativa, ¿no es cierto?, en relación con el delito consumado en 2 grados menos de pena, ¿no es cierto? Mientras que acá se dice que siempre se va a aplicar el mínimo de la pena señalada al delito. Se altera la regla general. Y también hay un caso bastante difícil de una excusa legal absolutoria, es decir, no hay delito ni pena, pero que es bastante difícil que se den todas las circunstancias que exige la ley. Porque fíjense ustedes, quedan exentos de toda pena los culpables de los delitos castigados en casi todos los artículos que hemos ido leyendo, siempre que antes de haberse hecho uso de los objetos falsificados, antes de haberse hecho uso de los objetos falsificados, sin ser descubiertos y no habiéndose iniciado procedimiento alguno en su contra, se delataren. El mismo se delata. Antes de que pase cualquier cosa, o sea, nadie tiene idea de nada y él se va a delatar ante la autoridad, revelándose las circunstancias del delito. Difícil, ¿no? O sea, se dio todo el trabajo y al final se arrepintió, hizo todo en la casa, se arrepintió y ya dijo, no hago nada mejor. Difícil, ¿no es cierto? Claro. Bien, mi querido alumno, cuídense y nos seguimos viendo si Dios quiere.